pastor de ovejas ajenas, eran las ovejas de su suegro. Ya tenía 80 años. Posiblemente a esa edad la mayoría de nosotros piensa, bueno, solo es cuestión de esperar la muerte, no hay más. En cierto lugar él observó algo extraño. A cierta distancia había una zarza, es decir, un arbusto que estaba ardiendo, lo cual no tendría que haber sido tan extraño si es que consideramos que era un lugar muy caliente, y en esos lugares de vez en cuando se producen lo que llaman algunos los incendios espontáneos. Así que podría ser el caso de un incendio así en el desierto pasajero. Se iba a consumir esa zarza y listo, ahí terminaba. Pero él observó y la zarza ardía, pero no se quemaba. Y entonces cuando trató de acercarse para ver de qué se trataba esto, escuchó una voz que le dijo: Moisés, no avances más, sin quitarte los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque antes he dicho, no hay un lugar donde ir, pero alguien podría decir, pues si es que hay una tierra santa, es cuestión de ir a la tierra santa, seguramente ahí está Dios. Mala la conclusión. No es. Ahí estaba Dios para Moisés. Nunca más ocurrió algo así. En la historia de la Biblia no se recuerda otro caso en que Dios se haya revelado a alguien por andar a través de ese desierto y que haya visto algo similar o que haya escuchado a Dios. No ocurrió. Era para Moisés. Era tierra santa, no porque la tierra fuera santa, sino porque ahí se estaba manifestando Dios. Y donde está Dios, eso es santo. ¿Dónde debieras buscar a Jesús? ¿Tendrías que ir a Ur de los Caldeos? Bueno, yo quisiera ir como turista y conocer, me gustaría mucho ir a esos lugares. También me gustaría ir a ver dónde ocurrió eso de la zarza que ardía, donde Dios le habló a Moisés. Claro, me gustaría, sí. Pero no va a ocurrir, no va a pasar nada. Dios no necesita de un lugar específico, no necesita de condiciones extrañas para poder hablar contigo. Entonces insisto en mi pregunta: ¿dónde habría que ir para poder encontrar a Dios? Tal como el apóstol les está diciendo a los atenienses, versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, es decir, como ciegos, no tienen luz, pero por lo menos palpando, puedan hallarle. Y luego nos da un dato, dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, aquí está la clave para que entendamos la intención que tenía al proponerles esto, al indicarles esto, que busquen a Dios. Dice el versículo 28, porque en Él, es decir, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
No hay necesidad de ir a un lugar. Dios ya te está rodeando. El problema no es que no esté Dios. Es decir, si tú observas a un lado y al otro y dices, no veo a Dios, ¿dónde está Dios? No es el problema que no esté. El problema es que no lo percibes. La gente en general no tiende a preguntarse eso, ¿dónde está Dios? Sino generalmente cuando las papas queman. Es decir, cuando hay urgencia. ¿Ya? Es cuando tienes más peso del que puedes cargar. Es cuando viene la aflicción, cuando la vida te pone frente a situaciones que no sabes cómo resolver. Y ahí algunos dicen, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y aparece el chapulín, ¿no? Pero no hay chapulín, en realidad todo eso es un cuento infantil, ¿no? La búsqueda de ayuda extraordinaria es natural en el corazón del hombre que en un momento se siente incapaz de resolver. La típica situación es cuando tu hijito se enferma y tú llegas a pensar, lo voy a perder, se va a morir. Y cuando tomas conciencia de la gravedad de la situación, sientes que tu corazón se rasga. Y piensas que no vas a resistir. ¿Qué voy a hacer? Si él se muere, yo me voy a morir también. Realmente necesito ayuda. ¿Dónde está Dios? Y ahí la ausencia, entre comillas, de Dios es algo casi sólido. Es algo que te aplasta. O como diría Ezequiel, el cielo se convierte de bronce y cae sobre ti. ¿Qué voy a hacer? Necesitamos entonces recordar esto. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad o que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, es decir, las imágenes. En diferentes lugares del mundo los hombres han querido señalar, aquí está Dios, y como una expresión de esa su imaginación han construido un gran monumento, un Buda enorme, ¿no? Con su panza que es de varios metros, por ejemplo, o una virgen como en Oruro, ¿no? O un señor como en Cochabamba, o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el afán de tener la imagen o la estatua más grande del mundo? Y jactarnos, ¿no? Ahora tenemos una escultura más grande que los brasileños, ¿no? Y ellos tienen lo más grande del mundo, pero nosotros tenemos 2 metros más grande, ¿no? Sí, y bueno, por razones turísticas, eso sirve para la comparación, ¿no? Tenemos sí, algo más grande que los brasileños.
Sí, pero eso de alguna manera apuntala a esta cuestión. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿y dónde está Dios? Si yo pudiera creer que porque es lo más grande del mundo, puedo ir ahí y de alguna manera acceder a la gracia de Dios y tener su bendición y ver que las cosas cambian porque he acudido al lugar acertado. Dice el apóstol, no es así, no es cuestión de piedra, ni de oro, ni de plata, no es cuestión de crear por medio de artificios humanos y materiales algo que nos dé la sensación de que estamos a la sombra de Dios. Ahora, hace un momento, cuando estábamos cantando en alabanza al Señor, María Antonieta se emocionó al cantar el Salmo, ¿no? Que dice que estoy a la sombra. Pero como estaba nerviosa, no dijo del omnipotente, dijo a la sombra nomás, ¿no? Si fuera que estamos a la sombra nomás, eso sería muy bueno si estuviéramos en un lugar muy cálido. Porque si hace mucho calor, estar a la sombra, qué bien. Si fuera en un invierno como el que estamos pasando ahora, estar a la sombra es casi un castigo, ¿no? El Salmo lo que está enfatizando es a la sombra del Altísimo, a la sombra de Dios. Pero a la sombra de una estatua, bueno, si hace calor, qué bien, te sirve la sombra. ¿Qué es lo que se quiere decir a través de esa poesía? Tener el beneficio en lo espiritual que en lo material sería, en un lugar cálido, llegar a alcanzar a una sombra. Recuerden ustedes que han estado alguna vez en una ciudad muy caliente como Santa Cruz o algún otro lugar, en el Chaco quizás. Yo recuerdo en Puerto Juárez, estaba con un amigo y íbamos de árbol en árbol, ¿no? No nos atrevíamos a caminar nomás, había que ir y refugiarse a la sombra del árbol porque era tan caliente al mediodía que uno sentía como si se fuera a derretir. Así que una sombra, qué favorable es. Estamos hablando de que haya algo efectivo en lo espiritual, que realmente te alcance el beneficio espiritual de la realidad de Dios ahí contigo. ¿Cómo lograrlo? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hermanos, yo sé que siempre hay gente que se puede ofender. Por favor, créanme, no tengo la menor intención de ofenderles. Con el frío de este invierno, ni ganas de pelear tengo, no tengo la intención de ofenderles. Pero si tú no conoces la verdad, eres un ignorante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si crees que te voy a dorar la píldora, estás equivocado. No, eres ignorante. Eso eres. Si no conoces la verdad de Dios, estás hundido en la ignorancia. Y esa ignorancia no es graciosa, ni beneficiosa, ni la puedes ver con una sonrisa. Claro, hay personas que ante su propia ignorancia se sonríen, ¿no? Algunos de nosotros no sabemos mucho de arte y cuando alguien nos muestra un cuadro famoso y nos dice, ¿quién es el autor? ¿Quién es? Nosotros, ¿quién será? ¿No? Somos ignorantes en arte.
varios de nosotros. Somos ignorantes en varios campos, ¿ya? Y en algunos de ellos, qué bien que somos ignorantes, porque la Biblia nos manda a ser ignorantes para el mal. Cuanto más ignoremos el mal, cuanto menos sepamos del pecado, qué bien, mucho mejor, mucho mejor. Nunca te arrepientas de no haber experimentado el pecado. Alguien te podrá decir que eres un ignorante, entonces tú di gracias a Dios. Ignoro el pecado. Pero no está hablando de esa ignorancia, está hablando de la ignorancia de haber creído que tú puedes reflejar a Dios a través de estatuas, imágenes de algún tipo, ya sea pinturas o lo que sea, y empezar a volcar tu devoción a esas imágenes. Eso es ignorancia. Aquí viene la buena noticia. Dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ya, no te va a cobrar. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿recuerdan cuál era la pregunta? ¿Dónde encontrar a Dios? Esta es la respuesta. Todos los hombres en todo lugar. Ahí donde estás. No necesitas alejarte y buscar algo extravagante o extraño e ir a lo más alto del Himalaya o a lo más recóndito de la selva del Amazonas. No, nada. ¿Dónde estás? El mandato es este, claro y firme. Arrepiéntete. Dice que se arrepientan, eso es lo que manda. Hermanos, ¿qué significará eso? Porque podemos confundirnos mucho y cambiar las cosas. Podemos pensar que esto se refiere simplemente a los pecadillos específicos, personales, como que antes de ayer cometiste adulterio, o como que el otro día te robaste plata de la caja donde trabajas, no sé, cosas así, ¿ya? Y entonces, pequé, qué mal, sí, perdón Señor, que ya lo voy a reponer, o que no sé. Ese tipo de pecados, claro que tienes que arrepentirte y confesarlos ante Dios, ese no es el problema. No está hablando de eso, está hablando de lo importante, que quizás tú has pensado no es tan importante después de todo, porque es cuestión de que unos tienen un concepto y los otros tienen el otro concepto y bueno, no importa tanto. Sí importa, porque tú le has estado llamando Dios al que solamente era una piedra. Y hay gente en el mundo que reconoce como su Dios a las ratas o a los cocodrilos o a las vacas o cosas así, o al sol o a las piedras. Y les dicen Dios. Y es una ignorancia ofensiva para Dios, porque Dios no es así. Dios es espíritu, es un ser lleno de amor y de santidad y de justicia, y no tiene nada que ver con esas representaciones de piedra o madera o aunque sea de oro. No tiene nada, necesitas cambiar tu mente. Las cosas no son así, no como te las has imaginado, son como Dios dice que son. Y mientras tú sigas empeñado en decir, my way, mientras estés empeñado en plantear que tu opinión es la que prima, eres un rebelde ante el Señor. Eres un rebelde ante el Señor.
A todos nosotros nos disgusta ser contradichos. Cuando alguien viene y te contradice en aquel campo en el que tú tienes cierta autoridad, eso te molesta, ¿o no? Pero la contradicción a Dios no es una mera molestia, es una ofensa. Dios ha dicho cómo son las cosas y tú insistes en pensar, no, Señor, tú eres de piedra. ¿Y qué más no quieres? La piedra más grande de Sudamérica. Ese no es Dios. Estás hablando como una piedra y eres un ignorante. Necesitas arrepentirte. El arrepentimiento significa simplemente cambio de opinión. Tú pensabas esto es lo correcto y ahora tienes que reconocer esto que yo digo que es correcto. Dios dice que es incorrecto y dice Él que esto otro es la verdad. Necesito cambiar de este pensamiento al otro y reconocer las cosas no son como yo pensaba. Me arrepiento. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y entonces tú puedes tener cualquier opinión, toda opinión está equivocada. Todo lo que han imaginado los hombres a través de toda la historia, todas las filosofías, todas las experiencias y conclusiones de esas experiencias, todo eso es erróneo frente a una sola verdad. Esa verdad expresada de parte de Dios es Jesucristo. Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Todo lo demás frente a Jesús es mentira. Es pecado. Pecado quiere decir errar al blanco. Es decir, no hemos acertado en reconocer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice en una palabra es Jesús. Eso es todo. Ahora, en Jesús ya tiene sentido todo lo demás. Tiene sentido que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y separó las aguas de las aguas, y puso vida en la tierra y en el mar, etcétera. Todo lo que viene después tiene sentido en Jesús, porque por Él Dios hizo todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que en Jesús se resume toda la verdad. Pero cuando tú sigues aferrado a la mentira, no puedes ver a Jesús. Otra vez la pregunta, ¿dónde encontrarás a Dios? ¿Necesitas ir a Santiago de Compostela? ¿O a las pirámides de Egipto? ¿O al templo del Bután, ahí donde los monjes han construido eso? ¿Tienes que ir ahí? Necesitas ir a Jesús.